Comenzamos, obviamente, con el conflicto que tenemos abierto, que yo creo que es, en realidad, el asunto más importante que ahora mismo tenemos entre manos y en el que lo que estamos viendo es, por ejemplo, noticias como esta. Grupos palestinos de Hamás y de Al-Fatah discuten los planes de qué va a ocurrir después de Gaza y se reúnen en el Cairo para discutir eso en concreto. Esto yo creo que es relevante porque, como sabemos, Hamás y Al-Fatah, es decir, la Organización de Liberación de Palestina, no es que se lleven especialmente bien y además Al-Fatah tiene la circunstancia de que no es especialmente apoyada por los palestinos. Ahora mismo, teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el conflicto en Gaza, sin ninguna duda, Hamás es el que lleva la ventaja en cuanto a poder representar la causa palestina y, por lo tanto, el movimiento de liberación de Palestina. Ya sabéis que Hamás es un acrónimo de Movimiento de Resistencia y Liberación de Palestina. Creo que es más o menos el nombre que reúne las siglas Hamás. Es curioso también que se reúnen porque su historia pasada ha sido realmente tumultuosa. Acordaos de que en 2006, una vez que habían abandonado la ocupación de Gaza los israelíes, en 2005, en 2006 se hacen elecciones, las gana Hamás, se resiste a ser reconocido Hamás como posible gobernante la comunidad internacional, pero obviamente también Fatah. Y Fatah entra en un proceso de conflicto directo contra Hamás que acaba siendo una auténtica guerra civil, una guerra civil que duró casi un año, que murieron aproximadamente entre 300 y 600 personas, pero que llegó, por ejemplo, a cosas como esta. El 11 de junio de 2007, Hamás tomaba la sede de Fatah en Gaza a base de tirar cohetes, granadas de mortero, es decir, no fue un conflicto de pegarse con palos y piedras, sino que fue un conflicto serio en el cual, bueno, pues tiraban con bala precisamente contra todos los que eran opositores unos de otros. De hecho, el conflicto, ya os digo, que alcanzó dimensiones muy serias, mientras supongo que las fuerzas de seguridad israelíes sonreían al otro lado de la frontera. Por ejemplo, durante el día se producían intensos combates en la Franja de Gaza. Esto es una noticia de NBC de hace tiempo. El sonido entrecortado de los disparos resonó en toda la ciudad de Gaza. Columnas de humo se elevaron al aire desde barrios alejados y un tiroteo hizo que una docena de niños en edad preescolar tuvieran que correr a refugiarse. En una muestra de la intensificación de las hostilidades, ambos bandos amenazaron con matar a los dirigentes del otro bando. Una granada propulsada por cohete dañó la casa del primer ministro Ismail Haniyeh de Hamás y 4 granadas de mortero impactaron en la oficina de Mahmoud Abbas en la ciudad de Gaza. Ninguno de los dos ataques causó heridos. Bueno, pues ya vemos que a Ismail Haniyeh se le intentaba retirar de la circulación en tiempos precedentes, antes de que a los israelíes se les metiera en la cabeza el hacerlo. Por otra parte, se está viendo muchas conversaciones o mucha discusión acerca de si es posible llegar a un alto el fuego simultáneo con Hamás y con Hezbollah. Tenemos, por ejemplo, desde hace 2 días la idea volando por ahí que publicaba Haaretz, el periódico de izquierdas de Israel, la idea de exiliar a Yahya Sinwar y a los líderes de Hamás a Sudán como parte de un acuerdo en el que se liberaran los rehenes. La novedad hoy es que lo que se está pidiendo o lo que se está comentando es que el Mossad ya está apostando por un alto el fuego con Hezbollah si eso implica la liberación de los rehenes. Netanyahu dijo hace unos días, la idea del exilio está ahí, la tenemos, siempre podemos discutirla, pero creo que lo más importante es la rendición. Bien, esta es ahora mismo la postura que tiene el primer ministro, pero como digo, ya está moviéndose todo lo que hay alrededor en la idea de proponer esas dos cosas. Por una parte, a pesar de que se estén reuniendo los miembros de Hamás con miembros de Al-Fatah en el Cairo para decidir qué va a pasar en la unidad palestina después de que termine el conflicto de Gaza, la idea de los israelíes es que, en cualquier caso, en ese futuro posguerra, Hamás no tendrá ninguna intervención, que por lo tanto hay que buscar algún tipo de salida para sus líderes, que se exilien, que desaparezcan de la zona y por lo tanto que no den más problemas. En cualquier caso, y como os digo, todas estas cuestiones pues están absolutamente abiertas. Ya veremos si al final efectivamente se lleva a una solución de este estilo, es decir, el exilio de los miembros de Hamás de Gaza, o si el acuerdo puede ser más amplio. Y es un acuerdo que al final puede también englobar a Hezbollah, que os comentaba ayer, hacía declaraciones
precisamente en ese sentido, en el sentido de conseguir un alto el fuego que les relaje de las hostilidades cada vez más intensas, mayores que están haciendo los israelíes contra ellos. Hoy creo que las localizaciones o las operaciones de las Fuerzas Aéreas de Israel se contaban por centenares e incluso los responsables de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaban que Hezbollah está minusvalorando mucho las enormes bajas que está teniendo ahora mismo debido a esas operaciones. También es cierto que Hezbollah está ofreciendo resistencia intensa a los avances terrestres con emboscadas diversas. Y, bueno, pues cada una de las partes obviamente presumen de los éxitos de las operaciones que está teniendo cada uno. Por otra parte, como ya advertíamos en los días precedentes, todo este conflicto y toda esta presión acabaría derramándose de alguna forma en forma de atentados, de intervenciones contra la población civil por parte de Hezbollah, y eso es más o menos lo que estamos viendo. Hoy hemos tenido 6 heridos por apuñalamientos en Hadera, 2 de ellos están en estado crítico, y este tipo de episodios de lobos solitarios que no necesitan tampoco una gran infraestructura para hacer daño, con atropellamientos de vehículos, son cosas que ya conocemos, los apuñalamientos, etcétera, 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 producirán una situación de intenso desasosiego, de terror en la población israelí. Esto es algo que vamos a ver con mucha asiduidad, me temo, y no solamente aquí, sino que también tenemos que estar atentos a acciones que puedan producirse en el extranjero contra intereses israelíes. Ya se produjeron, lo que pasa es que no en el contexto de este enfrentamiento contra Hezbollah, pero sí en el contexto de la guerra de Gaza, se produjo una acción de la policía griega que frustró la intención de 2 pakistaníes de atentar contra intereses israelíes. Yo creo que fue en abril del año 2023. Yo creo que fue en esos... No, pues tuvo que ser después. Ahora a lo mejor me estoy tropezando. Sé que esa operación se realizó, a lo mejor no fue en el contexto de la guerra de Gaza, sino que fue precedente a la guerra de Gaza. En cualquier caso, este tipo de actos tenemos que estar preparados para verlos, porque estaría en la normalidad de la enorme presión, también de la enorme frustración que entiendo deben tener los partidarios de Hamas y de Hezbollah después de los ataques y de los éxitos que han tenido las fuerzas de defensa israelíes contra ellos. Por otra parte, Hezbollah se está concentrando y ya ha amenazado con atacar de forma insistente y constante Haifa con cohetes y también con misiles. Esto es obviamente una acción contra la población civil israelí. Es algo que van a intentar todo lo que puedan, pero en cualquier caso el ejército israelí está, como decía también esta noticia, tratando de localizar todas las posiciones desde las cuales Hezbollah puede lanzar cohetes y hostigarlas para evitar que esto se produzca. Creo que en esta noticia es donde yo decía varios centenares, 185 sitios de Hezbollah fueron atacados desde el aire. Bueno, pues esta es ¿cómo decirlo?, la presión, la intensidad, mejor dicho, con la que se está manejando ahora mismo Israel, que ve cómo los frentes se le van abriendo por todas partes. Uno de los frentes, obviamente, es la Cisjordania, la ribera oeste del río Jordán. Y hoy hemos tenido una operación que además podéis ir a ver, a buscar vídeos, yo no los voy a poner en el canal. Hoy ha habido una operación en Nablus de comandos israelíes encubiertos que han acabado con 5 miembros de las brigadas de Al-Aqsa, uno de los cuales es uno de los líderes locales en Nablus. Ya os digo que los vídeos son muy espectaculares. Yo he visto al menos 2 muy espectaculares de la operación, también terribles por lo que se ve, cómo interceptan el vehículo, cómo disparan contra él. En fin, son vídeos, ya os digo, en fin, bastante espectaculares. Los podéis encontrar fácilmente en las redes. Con lo cual, lo que vemos es que Israel no solamente ataca en Gaza, no solamente ataca a Hezbollah, sino que está tratando de contener la posibilidad de que esta insurgencia terrorista motivada, vamos a decir, por todo lo que está ocurriendo con la asertividad y la eficacia de Israel contra sus enemigos, pues pueda crecer y pueda convertirse en otro frente importante del que se tendría que ocupar Israel. Por otra parte, como os decía en la miniatura y en el título del vídeo, se ha producido la conversación entre Netanyahu y Biden. Cuando yo me he puesto a hacer el directo, estaba esperando hasta el último momento, no había ninguna declaración
por parte de los gabinetes ni de Netanyahu ni de Joe Biden. Sabemos que lo único que sabemos por unos funcionarios israelíes es que la conversación ha sido cordial y que Kamala Harris se ha unido a esa conversación. Ahora lo que podemos hacer, obviamente, son todo tipo de especulaciones acerca de cómo ha ido la conversación, si ha ido por este lado, por ejemplo. Había algunos que hacían estos memes, deja de tomarme el pelo, de joderme, y el otro no me da la gana. Bueno, pues esto es posible que se haya producido o algo distinto. Es cierto que en comentaristas que tienen cierto prestigio, he leído lo uno y lo contrario, que la conversación acerca, porque esto es acerca de lo que ha tratado la conversación entre Biden y Netanyahu, la conversación acerca de cómo se va a hacer la represalia por parte de Israel contra Irán por el ataque con los 180 o 200 misiles balísticos, ha ido muy mal o ha ido muy bien. Es decir, que ha habido mucha fricción entre las dos partes o no ha habido ninguna fricción. Con lo cual tampoco podemos saber muy bien a qué atenernos. Es decir, lo único que sabemos es esto que os digo, que Netanyahu y Biden hablan en un ambiente positivo, entre comillas, pero sabemos que Israel debe tener ya bastante bien planteada toda su estrategia contra Irán. Recordemos que de cualquier forma necesita de los Estados Unidos para, en términos operativos, poner en marcha la operación y, por lo tanto, hacerla realidad. Y desde ese punto de vista, los Estados Unidos pueden crear problemas, pueden obstaculizar de manera importante lo que hagan los israelíes. De cualquier forma, hemos tenido al ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitando la unidad 9900, que es una unidad de la que os hablo ahora, y lo que ha dicho es, en las declaraciones, es que el ataque va a ser drástico, muy radical, va a ser tremendo, de tal forma que Irán no se va a enterar de lo que le va a estar pasando. Bueno, pues ya veremos exactamente si estas declaraciones son declaraciones para elevar la moral de la población o si realmente responden a que ya tienen un plan diseñado y ese plan es un plan decisivo y es un plan que va a hacer daño y va a hacer mucho daño a Irán. Como os decía, las declaraciones las hacía visitando la unidad 9900, que es una unidad realmente notable y curiosa. Yo no sé si la tenéis vosotros en el radar. Yo me acuerdo cuando hace algunos años se hablaba de esa unidad de inteligencia que tenían los israelíes formada por autistas. Pues esta es la unidad 9900, una unidad en la que en el año 2015 había un grupo pequeño, supongo que ahora será mucho más grande, de jóvenes con autismo que se dedicaban principalmente al análisis de fotografías, a la monitorización de estructuras de vigilancia, vamos a decirlo así, el análisis de datos complejos, de datos que necesitan mucha capacidad de interrelación, y al parecer, pues, los muchachos que tienen un cierto grado de autismo, supongo que serán los que están en el grado más bajo del espectro autista y que tienen mucha capacidad. Yo puedo dar fe de ello porque he tenido algún alumno muy brillante de matrícula de honor en mi asignatura de macroeconomía dinámica que tenía este trastorno, pero que le afectaba a ciertas cosas, pero no desde luego a la capacidad intelectual, ni a la capacidad de concentración, ni a la capacidad de hacer un trabajo excelente por encima de sus compañeros. Pues, bueno, vieron que esto podía ser una posibilidad y se decidieron a ponerlo en marcha. Y desde entonces parece que este grupo de élite está actuando de forma positiva y no sé si está implicado también en la planificación de la operación contra los iraníes. Pero en cualquier caso, reconocedme que la capacidad imaginativa y creativa que tienen los israelíes y que demuestran constantemente aplicada a cualquier tipo de actividad es más que notable, es realmente sobresaliente. Por otra parte, hemos tenido reunión, porque como ha habido aquí también sus más y sus menos, hemos tenido reunión del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, y hemos tenido, con el príncipe regente de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, uno de nuestros sátrapas favoritos. Bueno, pues después de las amenazas de atacar intereses de los países árabes que puedan colaborar con los israelíes en algún tipo de represalia contra Irán, por ejemplo, dejando el paso de los aviones de guerra israelíes por su espacio aéreo, pues tenemos esta reunión, entiendo que para suavizar las posiciones y también para que los árabes le aclaren a los persas
que ellos ya han advertido que se van a mantener neutrales, lo cual también es significativo. Nos vamos a mantener neutrales, es decir, ayudaros nos vamos a ayudar porque seguimos teniendo un contencioso histórico y de todo tipo con vosotros. No nos olvidamos de los problemas que nos causaron los hutíes con drones vuestros y cómo atacaron aquellos intereses petrolíferos en Jeddah, los depósitos de petróleo. Por lo tanto, Bin Salman dice, nosotros vamos a ser neutrales, lo cual ya quiere decir que no os vamos a ayudar, más bien vamos a estar del otro lado. Pero bueno, en cualquier caso, Arabia Saudita está defendida por los Estados Unidos, ya veremos cuál podría ser una represalia por parte de los iraníes o no. Por otra parte, pensando en la cuestión de qué es lo que pueden atacar los israelíes, pensando también que quizá todos tenemos en la cabeza que un ataque a los intereses nucleares sería la opción más tremenda y que por lo tanto cómo se van a atrever, pues me he acordado que, hombre, esto ya lo han hecho antes los israelíes. O sea, atacar instalaciones nucleares, es cierto que no estaban consolidadas, no estaban terminadas, pero atacar instalaciones nucleares es algo que Israel ya ha hecho en el pasado. La primera vez lo hizo en Irak en el año 1985 en la operación Ópera. Y en esa operación, efectivamente, los israelíes, creo recordar que eran F-15s, hicieron una operación de bombardeo a 1.100 kilómetros atravesando el territorio de Arabia Saudita, que no tenía ninguna capacidad de defensa antiaérea para evitarlo, hasta tal punto que el problema más importante que tenían era el problema del abastecimiento de combustible en el aire. Entonces creo que aterrizaron en Arabia Saudita, ahí repostaron y volvieron a despegar. Quiero recordar que era más o menos esta la historia. Y por otra parte, también tenemos el ataque que hicieron, mucho más reciente, en 2006, a ver si pongo lo que quiero, narices, en Siria. Los sirios, yo creo que iban a hacer, perdón, creo que iban a hacer 2 centrales nucleares. La primera era esta, que ahora ni me acuerdo dónde estaba, situada en Dar el Dey, un nombre de estos compuesto árabe, y que se las habían vendido los franceses. Los franceses en un momento de estos de lucidez, que suelen tener de vez en cuando, y pensando que, hombre, Siria y Líbano habían sido parte del mandato que ellos tuvieron después de la Primera Guerra Mundial de gobierno de aquellas tierras, de aquellas regiones, y que duró, ¿no?, hasta 1943, que es la independencia de Líbano, si no recuerdo mal, con el amigo de Gaulle estando por allí, paseándose por allí. Además, de hecho, fue de Gaulle, ahora que me acuerdo, y fue el gobierno francés el que fijó esa división del gobierno libanés por religiones. El presidente tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser suní y el presidente del parlamento, no, el presidente del parlamento tiene que ser, a ver si ahora me estoy equivocando, druso, y posteriormente es cuando metieron a los chiíes. Es que estoy pensando, los chiíes ahora tienen la presidencia del Parlamento y lo que no me acuerdo es qué le tocó a los drusos. Pero en cualquier caso, la decisión aquella de esa división de poderes, demostrando que el Líbano nunca iba a ser un país único, sino que iba a ser un país de banderías que tenían que negociar entre ellos y llegar a acuerdos, esa idea fue del gobierno de De Gaulle. Bueno, del gobierno de De Gaulle en el exilio, ¿de acuerdo? Porque este era el gobierno de De Gaulle en el exilio. Y de hecho yo creo que deben pasar algún tiempo allí tranquilamente. Bueno, pues en este caso también los israelíes bombardearon el reactor sirio y acabaron con la posibilidad de que los sirios, ¿a dónde vamos a ir?, tuvieran una posibilidad de tener energía atómica y a saber lo que se les podía ocurrir a ellos. A los drusos no les tocó nada. Yo pensaba, Emiliano, ahora estaba yo pensando que si algo les tocó. En cualquier caso, bueno, no nos vamos a enredar en estas cosas de la memoria. En cualquier caso, como veis, estas posibilidades ya han estado encima de la mesa y supongo que a la hora de valorar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que quieren hacer, este tipo de acciones pasadas también ponderarán algo, pesarán algo en el espíritu de los israelíes.